Hoy les contaré cómo una circunstancia imprevista con mi sobrino Daniel me mantuvo intrigada durante un mes completo. Mi nombre es Laura y cumplo 37 años. Me he comprometido con Carlos, quien tiene 45. No contamos con hijos, pero todavía residimos en un gran hogar en las periferias de la ciudad. Carlos se desempeña como transportista internacional, lo que le permite viajar extensamente y obtener un buen sueldo, aunque esto también implica que nunca se queda en casa. Por esta razón, comencé a buscar gratificación en otros sitios fuera de mi hogar. Nuestra relación siempre ha sido positiva. Sin embargo, en ocasiones me siento aislada, particularmente las noches que él se encuentra de viaje. Fue cuando mi hermana solicitó un asesoramiento. Me cuestionó si su hijo, mi sobrino, podría acomodarse un mes en mi hogar para prepararse para un examen de gran relevancia. Conversé con Carlos y, como es un hombre generoso y cordial, accedió inmediatamente. El pobre desconocía el desenlace de esto. Cuando Daniel apareció, me impactó profundamente cuánto había evolucionado. Ya no era el infante al que me refería. Ahora, a los 23 años, era un chico bastante apuesto, seguro de lo que buscan las chicas de su misma edad. Al entrar a nuestro hogar, lo recibí con una sonrisa y le expresé: «Pero qué hermoso estás, sobrino, ya eres un hombre». Él se rió de manera casual y contestó que estaba muy ocupado con el entrenamiento y el estudio para pensar en las chicas en este instante. Lo que expresó me resultó ameno. Entremezclaba la sensualidad con la gravedad. Al escuchar su voz, percibí que una emoción en mi interior empezaba a expandirse. Me parecía distinto a otros jóvenes de su misma edad y esa discrepancia me captó la mirada. Esa semana, Carlos tuvo que volver a viajar por motivos laborales, lo que implicó que Daniel y yo permanecíamos en soledad en el hogar. A las pocas horas de que Carlos se fuera, ya había empezado a realizar gestos para captar su interés. Existía un plan del cual él desconocía. Al día siguiente, opté por elaborar un almuerzo simple. Durante la preparación, noté que estaba más inquieta de lo habitual. La presencia de mi sobrino, que ahora es un joven audaz y sofisticado, me hizo sentir algo incómoda. Para el almuerzo, llevé un atuendo más audaz que habitualmente, que permitía ver todo lo que había ocultado durante años. De pronto, al entrar a la cocina para ayudarme, comprendí que intentaba ser lo más educado posible conmigo, pero es evidente que sus ojos no podían evitar mirarme. Me percaté en diversas situaciones. Daniel, ligeramente avergonzado, me expresó: «Lo siento si te he causado incomodidad. ¿Este vestido está destinado a sentirse cómodo?». Daniel, un tanto asombrado por la consulta, sonrió y expresó: «No, tía. Te ves espectacular con ese atuendo». Al instante, avergonzado, volteó la cabeza hacia otro lado. En el transcurso del almuerzo, la conversación se relajó. Conversamos acerca del examen que estaba preparando y también me presentó su programa de entrenamiento. Después mencioné que tenía una gran fortaleza y un cuerpo impresionante, uno que solo se puede observar en la televisión. Es cierto que se presentaba muy robusto y elegante. Me intrigaba lo que escondía entre sus prendas. Él se sonrojó y me expresó su gratitud por el elogio. A continuación, él me cuestionó: «¿Qué tal tú, tía? ¿Has estado realizando algún tipo de actividad física? Tu apariencia es similar a la de las chicas de mi misma edad. Pareces estar en óptimas condiciones». En aquel instante, un fuego incandescente ardecía en mi interior. Sonreí con una leve vergüenza y le respondí: «No, nada de particular. Hago cardio 2 veces por semana y asisto al gimnasio 2 veces por semana». En ese instante, mi corazón me indicaba que debía acercarme a él, pero mi mente persistía en pensar en Carlos. Desde ese día, las situaciones comenzaron a transformarse. Parecía que mi sobrino estaba observando lo que estaba haciendo, pero como mostraba mucho respeto, no me comunicó nada. Los días pasaron de manera serena. Esa semana, Carlos continuaba su viaje y yo experimentaba una creciente curiosidad. Desde hace mucho tiempo no me sucedía. Una tarde, mientras estaba lavando los platos, le solicité su ayuda. Él ingresó a la cocina con sudor. Venía de practicar actividad física en el jardín. Al aproximarse, se volteó hacia mí y me expresó: «Tía, pídeme lo que desees, lo realizaré». En ese instante, desconocía qué hacer. La curiosidad que residía en mí deseaba emerger. Al poder conversar, le solicité que me asistiera en lavar los platos. Ocasionalmente, lo sorprendí al observar las formas que mi ropa no cubrió y me cuestionó si estaba provocándolo. Fue en ese momento cuando intencionalmente arrojó una cuchara al suelo, simulando que desconocía lo que estaba realizando. Le hice una inclinación gradual para recogerla. Mientras me inclinaba, experimenté la intensa mirada de Daniel hacia mí. No era necesario observarlo para identificar su nerviosismo. Me puse de pie con la cuchara en mi mano y continué lavando los platos como si nada hubiera sucedido.
pero observé que él había comenzado a ponerse nervioso. Intentó esconderlo, pero noté que estaba preocupado. Él me observó algo asombrado ante la pregunta y pronto contestó: no es nada. Tía, estoy considerando la formación. Le sonreí y le aseguré que no tendría tanta inquietud por esas cuestiones. Finalizamos de lavar los platos en silencio y percibí que el clima entre nosotros había sufrido una transformación. Era evidente que se sentía incómodo. Y yo entendía que una porción de eso era mi responsabilidad. Todo salía tal como deseaba. Esa noche, al acostarme a dormir, reflexioné sobre lo que había ocurrido. No era simplemente una incitación. Era una emoción inédita, quizás un tanto arriesgada. Pero simultáneamente me intrigó ver qué más podría suceder. Esa noche experimenté una inquietud interna. Tras verificar que todo estaba en orden en el hogar, opté por ir a la habitación de Daniel para verificar si requería algo. Al aproximarme a la puerta, oí su conversación por teléfono con un amigo. No te crees, pero mi tía es asombrosa. Lo que oí hizo que mi corazón se acelerara. Se percibe como si me estuviera evaluando. No estoy seguro de si podré aguantar mucho más, afirmó con un tono que combinaba curiosidad y ansiedad. Mis mejillas adquirieron un tono rojizo. Al oír eso, comprendí que estaba provocando un fuego. Sin embargo, lo que expresó por teléfono me hizo darme cuenta de que Daniel ya no era el joven que conocía, sino un hombre que batallaba con su propia curiosidad. Opté por no ingresar a la habitación en ese instante, pero lo que oí se retumbaba en mi memoria. Era evidente que él se sintió cautivado por mí, y el hecho de pensar en ello me emocionó más de lo que debería. Volví a mi cuarto, pero no logré acostarme. Voltaba la cama pensando en cómo sería si optara por llevar las cosas un poco más allá. La noche siguiente volvió a pasar por la residencia de Daniel. Lo que oí en esta ocasión me elevó a un nivel más alto. Recuerdo escuchar su voz. Ella no detiene. Desconozco qué hacer. Me emociona simplemente pensar en ella. En esta ocasión, la inquietud en su voz era evidente. Era consciente de que estaba al borde de una línea de no regreso. La puerta se encontraba semiabierta. Estoy ahí observando durante unos minutos y, cuando el teléfono se apagó, aguardé unos minutos antes de partir. Él se encaminaba hacia el baño y no lo percibía. Un poco presioné con acento agudo la puerta y ésta emitió un sonido. En ese instante, me sentí helada. Me oculté tras la puerta y salí rápidamente hacia mi cuarto. En ese instante, ya tumbado en la cama, percibía la salida de Daniel. Me cuestionó: tía, ¿todo está en orden? No tenía idea de dónde esconderme. Se había percatado de que estaba escuchando. Al poder, y con la voz torcida, le respondí: claro, sobrino, ¿todo está en orden? Me puse de pie para apagar la luz que se encontraba conectada. Me deseó las mejores noches y se dirigió a su habitación. No conseguí dormir toda la noche. Rememorando, sabía que él estaba al tanto de lo que había sucedido. La idea de que él estuviese pensando en mí esa noche me encantó. Me percaté de que la situación apenas empezaba. No solo se basaba en emociones, sino en la inquietud que sentía por él y cómo me vuelve a sentirme viva. Era momento de observar hasta qué punto podría extenderse esta circunstancia. Un día opté por tomar un extenso baño de relajación. Al ingresar al cuarto de baño, me percaté de que había dejado mi toalla en el dormitorio. En ese instante sonreí. Entendía que era la justificación ideal. Involucré a Daniel con una voz cálida solicitando que me proporcionara la toalla. Está a mi lado de la cama. ¿Podrías sostenerla? Le interrogué. Él procedió rápidamente a buscarla. Al llegar a la puerta del baño, le expresé con una voz suave: ¿podrías entrar, Daniel? De esta manera no puedo salir. Mojaría todo el suelo. Él, avergonzado, reflexionó un instante, pero después se aproximó extendiéndome la toalla sin mirarme directamente. Observé lo inquieto que se estaba volviendo, casi tembloroso, mientras simultáneamente trataba de conservar la compostura. Al intentar sostener la toalla, esta se escurrió entre nuestras manos. Finalmente, nuestros ojos se cruzaron y experimenté la sensación de que el tiempo se había interrumpido por unos instantes. Rápidamente él desvió su mirada. Se alejó con vergüenza y murmuró: le pido disculpas, tía. Me calló, al girar para marcharse. No pude evitar bromear un poco más y le respondí: agradezco, amor, espero no haberte perturbado. Observé la inquietud en la cara de mi sobrino, quien no pudo reaccionar correctamente y rápidamente abandonó el baño cerrando la puerta. Al salir del baño, me apoyé en la pared con un dolor en mi corazón. Era consciente de que estaba próximo a lo que deseaba. Me percaté de lo que la mente de Daniel estaba experimentando en ese instante. Él también se enfrentaba a sus propios anhelos. Estos pensamientos me llenaban de emoción. Opté por secarme y vestir algo llamativo. Cuando salí del baño, me encaminé hacia el salón. Él se encontraba sentado en el sofá concentrado en un programa de televisión. Sin pronunciar un solo término,
Caminé junto a él, sintiendo que sus ojos me seguían. Me quedé en la entrada de la cocina con el propósito de obtener un vaso de agua y le respondí. Daniel, ya es tarde. ¿No deseas tomar un poco de descanso? Le pregunté en voz baja y delicada sobre Component Placement. Él contestó, no puedo descansar, tía, creo quedarme aquí un poco más. De acuerdo, me iré a la cama. Si requieres algo, estaré en mi cuarto, dije con voz cautelosa mientras se volteaba. En esta ocasión, lo sorprendí observándome de cerca. Sus ojos no lograban desviar su mirada. Ingresé a mi cuarto y intenté acostarme. Pero no conseguía borrar de mi memoria lo que había ocurrido esa tarde. Aún permanecía vivo en mi mente. Me puse de pie de la cama y paseé tranquilamente por el corredor hacia el cuarto de mi sobrino. Me quedé frente a la entrada. El suave sonido de su respiración se percibía y llamé un poco. Él, con una voz muy adormilada, me solicitó que me desplazara. Al entrar, estaba tumbado en la cama. Pero parecía haber despertado. Le comuniqué, he estado considerando que últimamente no has estado conversando mucho conmigo. ¿Todo está en orden? Su voz interrumpió la serenidad que intentaba preservar. Sí, tía, a veces me siento algo desorientado. Deseo divertirme, socializar y realizar actividades. Pero necesito enfocarme en mis estudios. Debería obtener la aprobación. Lo comprendo. Reaccioné de manera tranquila. En ocasiones, cuando nos encontramos en soledad, las emociones se intensifican. Pero no debes preocuparte. Observé en sus ojos que batallaba contra ese anhelo. Me acerqué un poco más a él. Daniel, eres único para mí, le susurré al oído. Solo deseo que entiendas que lo experimento y en ocasiones hago acciones que no debo. Entiendo que los jóvenes tienen muchos pensamientos. Me observó con una combinación de alivio y anhelo. No me preocupa en absoluto. Tía. Pero es como mencionas. Un hombre cuando te encuentra. En ese instante comprendí que existía una circunstancia ahí. Gradualmente me distancié y me puse de pie. Hola, querido, sueña tranquila, solo murmuré. Con el transcurso del tiempo, las circunstancias confusas se volvieron cada vez más habituales. Una noche, optamos por preparar una parrillada para compartir el tiempo en familia. Carlos y Daniel conversaban y se reían en la parrilla mientras yo estaba en la cocina preparando la ensalada. La escena parecía tranquila, pero experimenté algo inusual en mi interior. Al cortar las hortalizas, experimenté una presencia detrás de mí. Pensé que se trataba de Carlos, pero al volver vi que era Daniel. Él estaba muy próximo, al avanzar un poco más. Mi corazón se aceleró y, con una sonrisa en su cara, murmuraba, tía, ¿requieres asistencia con eso? Por un instante me quedé sin habla, pero me reajusté y le respondí como pude. Me siento bien, pero ¿qué estás haciendo aquí? No le agradará que te encuentres cerca de la parrilla. Daniel sonrió y contestó en voz baja, prácticamente murmullando, no he conseguido más, amiga, te he encontrado aquí y he debido llegar. Tu esposo está inmerso en la carne. No se percatará si le proporciono un poco de apoyo por aquí. Existía algo en la manera en que lo expresó que provocó que él permaneció mudo cerca de mí, mientras yo continuaba cortando las hortalizas intentando enfocarme. Era inalcanzable pasar por alto su cercanía y el calor de su cuerpo tan próximo al mío. Estás incitándome, Daniel, Drenia. Desconozco lo que sugieres. Está delante de tu tío. Dije algo humorístico y un tanto nervioso. Quizás, tía. Pero apenas un poco. Respondió con un tono de voz que era al mismo tiempo serio y juguetón. A continuación, se retiró antes de que la situación empeorara. Daniel volvió a la parrilla junto a Carlos, quien desconocía lo que sucedía en la cocina. Me quedé en soledad intentando retomar la gestión de la situación. El grifo se fracturó y tuve que ir al aseo de inmediato para arreglarlo. Nadie había notado lo sucedido. Posteriormente, en la cena, las miradas persistieron. Por otro lado, Carlos no observó nada. El día después, Carlos emprendía su viaje. Él me despedía tan lleno de amor como siempre. La casa nuevamente se quedó vacía. Esa noche, me encaminé hacia mi cuarto, avanzando con pasos firmes y abriendo la puerta. Daniel, impactado. Daniel, requiero presencia. Mi sobrino me observó un instante analizando la situación antes de dar una respuesta. Estoy igualmente desesperado. Me aproximaba gradualmente, deteniéndome cerca de la cama. ¿Me permites sentarme? ¿Acabamos? Pregunté, a pesar de que ya tenía la respuesta clara. Solo asentí. Cuando me senté junto a él, la cercanía provocó que la emoción llegara a su pico. Le dije, susurrando cerca de su oído y agarrando con fuerza su mano. Estoy seguro de que has superado el examen. Él replicó con voz serena y constante. Eso es lo que deseo más. Tía, con el paso del tiempo, Carlos volvió de su viaje. Él me sugirió varias cosas, pero yo solo miraba a mi sobrino. Una noche tras la cena, observé a mi sobrino sentado en el sofá.
Carlos se había ido a dormir. Solo él y yo estábamos en soledad. Me aproximé, me apoyé en sus rodillas y le expresé con voz suave al oído. Hoy, deja abierta la puerta del cuarto y estaré ahí a medianoche. Le ignoré, metí mi dedo en sus labios y me puse de pie para ir a la cama. Cuando llegó la medianoche, me encaminé hacia el cuarto de mi sobrino, que ya estaba preparado para acogerme. Justo cuando entré, cerré la puerta y empecé. Tu cuerpo tiene tanta fortaleza y... Daniel, intentando controlar sus ganas, cuestionó. ¿Estás convencida de que mi tío ya está presente? No deseo que lo interrumpa. Le di 2 besos y respondí con una respuesta. Tranquila. Mi amor, soy únicamente tuya. A los días, Carlos emprendió su viaje laboral. Cuando oí la puerta, mi sobrino apareció y abrió la puerta de mi habitación. Solo llevaba algo, lo demás se encontraba en el exterior. Me tomó en sus brazos y me condujo al auditorio. Me comunicó, tía, hoy planeo. Hasta el momento actual mantengo comunicación con mi sobrino. Nadie sospecha nada y deseo que continúe así. Si esta narración ha generado emociones en ti, suscríbete y dale me